En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. ¿Tú eres rey? ¿Tú eres rey?, le pregunta Pilato a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué significado tiene esa palabra, mi reino no es de este mundo? ¿Qué significa? Que el reinado de Cristo no es un reinado como lo de este mundo, que hoy son y mañana no son, y muchas veces son reinos que se imponen, son reinos que buscan que la gente le sirva, como por ejemplo cuando el pueblo de Israel le pidió un rey a Samuel, Samuel se rasgó las vestiduras y dijo: ¿cómo es posible que estén pidiendo un rey? Nuestro Dios es el único rey. ¿Y por qué están pidiendo ustedes un rey terrenal? Entonces, y viene y le dice Dios a Samuel: Samuel, dales un rey. No es a ti a quien te están despreciando, es a mí. Es a mí a quien están despreciando. Y entonces Samuel le dijo: miren, si quieren rey, este rey le va a quitar a sus mejores hijos para que vayan a pelear a la guerra. Les quitará a sus mejores hijas para que vayan a servir a la corte de pasteleras, de cocineras, para que sirvan en el palacio. Les quitará sus mejores terrenos, sus mejores tierras para dárselas a sus generales, y les quitará sus mejores bueyes y mejores ovejas para pastar la tierra y alimentar a sus soldados. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? No nos importa, pero queremos rey, queremos rey. Y el pueblo de Israel está acostumbrado, igual que todos nosotros, a ver los reyes como unas personas que supuestamente dan un servicio al pueblo, pero se sirven del pueblo para su poder, para su autoridad. Entonces, cuando Jesús dice: mi reino no es de este mundo, ¿qué significa? Que su reino es un reino eterno. Y más que un reino físico, es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Pero el reino de Jesús también se puede entender como un reino que no es de este mundo, como lo contrario de los reyes de este mundo. Los reyes de este mundo quitan, imponen, oprimen, sacan aquí. En cambio, el reinado de Cristo, Él quiere ser rey para servirnos. Ahí está la diferencia. El reinado de Cristo no es un reinado por el cual Él necesite de ustedes y de mí. No, Jesús no necesita nada de nosotros. A Él no lo hacemos más Dios o más poderoso o más grande porque vengamos a misa, porque seamos buenos, porque le demos ofrendas, porque demos esto, porque... No, Él no es que se haga más grande. Él es Dios. Él es, y aquí es donde viene lo importante, Él es quien quiere engrandecernos a nosotros.
Hermanos, pensemos esto. Cuando el Hijo de Dios vino a este mundo, Él era un ser incorpóreo, o sea, un ser espiritual, como lo es el Padre y el Espíritu Santo. Ellos no tienen forma, ellos son espíritus, ellos no tienen espíritu. Que el Espíritu Santo tomó la forma de una paloma para hacerse visible, no significa que el Espíritu Santo sea una paloma. Que el Espíritu Santo en Pentecostés haya tomado forma de unas llamas de fuego y se haya colocado sobre la cabeza de los apóstoles, no significa que el Espíritu Santo es fuego. Él tomó una forma, ¿verdad? Una forma para poder hacerse visible. Pero tampoco significa que el Espíritu Santo es un viento. Como por ejemplo algunas personas dicen, no, es que hoy estaba en la oración y no se sintió ninguna brisa. ¿Verdad? No se sintió ninguna brisa, entonces el Espíritu Santo no sopló. Tampoco, porque es un ser espiritual. Es un ser espiritual, incorpóreo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo y asume nuestra humanidad, Él, hermanos, se hace uno con nosotros. Hay una historia bonita que dicen, ¿por qué el diablo se rebeló? ¿Por qué el diablo se rebeló? Como tratando de encontrar una respuesta al motivo por el cual el diablo se rebeló contra Dios y va a decir, no serviré. Y dice esta historia que el diablo se rebeló cuando se dio cuenta que iba a tener que postrarse y adorar a un hombre. Y entonces él dijo, ¿cómo es posible que yo, siendo Luzbel, que me siento hasta en el trono de Dios, que soy poderoso, voy a tener que arrodillarme ante un hombre, ante una criatura tan insignificante, una criatura tan imperfecta como es el ser humano? Y entonces dijo, no serviré. Y ahí se rebeló. No serviré. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, es verdadero Dios y verdadero hombre. Ángeles, hombres, toda criatura alguna se postra ante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿pero qué sucede ahí? Él, que es Rey, toma nuestra humanidad, toma nuestra naturaleza y le eleva a la categoría divina, incluso imagínense esto, los ángeles, que son criaturas de Dios, servidores de Dios, y el ser humano, después del bautismo, cuando nos bautizamos, ¿en qué nos convertimos? Bueno, más bien, ¿ustedes qué son? ¿Ustedes y yo qué somos? Hijos de Dios. ¿Y los ángeles? Criaturas de Dios. Los ángeles no son hijos de Dios. Entonces, cuando Jesús nos adopta como hermanos, nos eleva a la categoría. Y por eso, cuando a Jesús le dicen, ¿se acuerdan que una de las acusaciones es, tú siendo hombre pretendes ser Dios? Y entonces Jesús le cita el Antiguo Testamento y le dice, pero no en sus escritos dice, no en su ley dice, ¿seréis como dioses? ¿Ah? ¿Y por qué me están reprochando a mí que yo digo que soy hijo de Dios y no los mismos escritos de ustedes, la ley de ustedes dice, serán como dioses? ¿Ah? Entonces, ¿qué significa? Que el Hijo de Dios, al asumir nuestra humanidad, eleva nuestra naturaleza a la categoría de Dios. Y Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, ¿qué viene a Él? Él viene a servir, viene a levantar nuestra humanidad, viene a levantar nuestra pequeñez a la presencia de Dios. Él viene a ¿qué? Viene a servirnos, viene a darnos. Hermanos, Él no viene a quitarnos. Por eso a mí me gustó tanto aquella frase que el Papa Benedicto les va a decir a los jóvenes en Colonia, Alemania, en la Jornada Mundial de la Juventud, les va a decir, jóvenes,
No tengan miedo. Pero yo siento que cuando Él nos dice, aunque yo ya no estoy joven, ¿verdad? Ya pasadito, ¿verdad? De años, ¿verdad? Pero siento que es para mí también, como para todos, ¿verdad? No tengan miedo de abrirle las puertas de su corazón a Cristo. Él no quita nada. Como muchas personas, ¿verdad?, que tienen miedo de acercarse al Señor, tienen miedo de dejar que el Señor entre en su vida, tienen miedo de abrirle su hogar y dejar que sea el Señor quien dirija su vida. No tengan miedo. Jesús, hermanos, no quiere venir a quitarnos algo, que Él venga a robarnos algo o que necesite algo de nosotros. No. Lo que nosotros le damos a Dios es solamente una muestra ¿de qué? De amor, de agradecimiento. Por ejemplo, lo que hicimos esta semana en las 40 horas eucarísticas en nuestra parroquia. Esas flores, esos cohetes, esas luces, ese tiempo que ustedes se tomaron durante esos 4 días para venir a hacer 1 hora delante del Señor. Todas esas horas que ustedes hicieron, ¿era para qué? Para agradecerle. ¿Para que el Señor quedara en deuda con nosotros? No. Por ejemplo, ¿cuál era la finalidad? Decía 40 horas de acción de gracias a Jesús sacramentado por el año que nos has dado y poniendo en sus manos el nuevo que vamos a iniciar, para que todo lo que este año venga a nuestra vida sea según la voluntad de Dios. Entonces, eso es. Pero a veces nosotros pensamos que Dios nos necesita a nosotros. No, somos nosotros los que necesitamos. ¿Y saben qué? Dios no está en un trono solamente esperando que tú y yo vayamos y le llevemos regalo. No, Él está entre nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos, llevándonos de la mano, porque ese es Jesús. Y ese es Jesús el que quiere reinar en nuestro corazón. Pero tampoco es como un reino de este mundo que se impone a la fuerza. Es que si tú no me dejas entrar, pero yo voy a entrar de dominio. No. Por eso me encanta tanto ese texto de Apocalipsis 3:20. El Señor llega, toca y aguarda. Y a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué no dice: mira que estoy a la puerta y vengo para desayunar contigo? ¿Por qué no dice: mira, vengo a tocar la puerta para almorzar contigo? ¿Por qué no dice? Sino hasta la cena. Vengo a cenar contigo. O sea, ¿qué significa? Que si tú no le quisiste abrir en la mañana, si tú no le quisiste abrir a mediodía, si tú no le quisiste abrir a media tarde, pero el Señor no se va a cansar de tocar esa puerta aunque sea que tú y yo le abramos en la noche para cenar a última hora, para terminar. Porque ese es Jesús. Ese es Jesús, que nos ama con un corazón tan grande que fue capaz de entregar su vida por nosotros. Y como decíamos ayer en las moniciones, en las lecturas especiales que habíamos preparado, el Señor se inventó una nueva forma de quedarse con nosotros, de hacerse visible a través de la Eucaristía, de alimentarnos con su cuerpo y con su sangre, hacerse uno con nosotros. ¿Saben, hermanos? Eso es uno de los misterios tan grandes. Además, el mismo Jesús lo dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Y el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Así lo dice. Entonces, ¿cuál es el deseo más grande de Jesús? Hacerse uno con nosotros. Y cuando dice hacerse uno con nosotros, significa, hermanos, vivir en su presencia, en su gracia, cuidándonos, protegiéndonos. Pero aquí viene otra cosa importante. El Señor no va a entrar en tu casa a la fuerza. Hoy es la solemnidad de Cristo Rey. Y quiero decirles esto. Muchas veces nosotros
Vemos el mal, vemos la guerra, vemos el odio y pensamos que el mal es más fuerte, que el odio es más fuerte. Y saben una cosa, el mal, él solito se autodestruye. ¿Y quieren que les ponga unos ejemplos? Por ejemplo, en México, este día es una fiesta grandísima. La solemnidad de Cristo Rey. México la recuerdan con gran valentía porque para la revolución de los cristeros, el himno de los cristeros, ¿quiénes eran? Aquellos católicos sobrevivientes de la persecución del gobierno entonces mexicano, que quiso exterminar el cristianismo, que no hubiera un solo cristiano en México. Y empezó a perseguir, a asesinar sacerdotes, a meterse a los seminarios, a masacrar los seminaristas, a masacrar religiosas, catequistas, a perseguir. Y todo aquel que dijera que era cristiano, lo iba a matar. Y eso pasó en México. Incluso hay hasta una noticia de lo que sucedió en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. No sé, ¿quiénes han ido a visitar a la Virgen de Guadalupe? ¿Quiénes han ido a México de los que están aquí? Ninguno ha ido. Hermanos, tenemos que hacer una... Pero los mexicanos son duros para dar la visa. No dan la visa. Bueno, los que tienen visa americana, sí, de un solo. Bueno, si aquí hay varios que tienen la visa americana, nos vamos entonces, vamos a hacer una a México, a visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe, vamos a hacer una. Mamás, pórtense bien con sus hijos para que las manden, y los papás también. Entonces, allí cuando yo fui a verla, hay una noticia. Cuando uno entra aquí, está el altar de Nuestra Señora, así en la parte alto, pero aquí a un lado, entrando a mano derecha, ahí lo tenían, un altar donde para la revolución de los cristeros pretendieron destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe y pusieron una bomba. Se metían a las iglesias, imagínense en el Distrito Federal, en la capital, ¿verdad? Ahí. Entonces, pusieron una bomba a eso del mediodía, llegaron y pusieron un arreglo floral grande a los pies del cuadro de la Virgen de Guadalupe, que solamente estaba protegido por un vidrio normal y un cuadrito, así estaba en aquel tiempo. Pero en frente había un Cristo de hierro fundido, de este tamaño así. A los pies, arriba estaba la imagen y abajo estaba la imagen de Cristo, y a un lado estaban dos ángeles de mármol. Y llegaron a poner una bomba, y a la una y algo, la bomba explotó. Explotó porque era la intención destruir el cuadro de la Virgen. Y hermanos, está el dato ahí, está la noticia, el periódico que sacó la noticia y la imagen del Cristo. La imagen de Cristo que estaba aquí parada, de la explosión, se dobló hasta acá, se hizo como un arco. Los dos ángeles que estaban a un lado se hicieron pedazos de la explosión de mármol, eran de mármol, y al cuadro de la Virgen ni siquiera el vidrio se le quebró. Y no era un vidrio blindado, era un vidrio normal, y ahí lo dice la noticia. Y fue para ese tiempo de la revolución de los cristeros cuando pretendieron destruir el cristianismo. De ahí nació también el mártir. ¿Cómo se llama? San Joselito Fernández del Río, un mártir del cristianismo. Un niño al cual le decían que si renunciaba a su fe, no lo mataban. Y él, cuando le estaban arrancando la piel de la planta de sus pies con un cuchillo, le decía: maldice a Jesús y a María. Y él decía: viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María de Guadalupe. Y desde donde lo pasaron torturando toda la noche, lo han llevado con sus pies descalzos y con toda la piel arrancada hasta el lugar donde estaba el hoyo para enterrarlo, y le decían: renuncia a tu fe.
viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María, y ahí lo mataron. Y ese niño está incorrupto en México. O sea, ¿qué significa? Que su cuerpecito no se corrompió. Y ese es un mártir. Ahora bien, todos esos que persiguieron a la iglesia, bueno, ¿cómo se convirtió San Joselito? San Joselito era un acólito y él se convirtió y su fe se despertó cuando fusilaban a su párroco. Llegó los militares, sacaron a su párroco con ornamento y lo fusilaron en la calle. Él vio cómo lo asesinaban, y ahí empezó él y decía: hoy es el tiempo para ganarse el cielo, para morir mártir por Cristo. Y así entregó su vida. Ahora bien, México es uno de los países más católicos, donde hay más fe. Toda la muerte de esos cristianos, ¿qué hizo? Revivir la fe, revivir la fe. Y los malvados, los crueles, ¿dónde están? Si no se arrepintieron, ¿dónde están? Ardiendo en el infierno, ¿verdad? Ardiendo en el infierno. Ahí están, y toda la maldad que hicieron desapareció. Ahora bien, cuando ha habido guerras, muchas veces pensamos que el mal va a vencer, que la guerra va a vencer, y pensamos que es el final. Nosotros vivimos una guerra. Ya los más veteranos nos acordamos de esto, ¿verdad? De la guerra, de la situación que vivimos, y pensamos que eso nunca iba a terminar. ¿Y qué pasó? Ellos mismos, con su propia maldad, se terminaron destruyendo. Y la fe volvió a vivir. Y en esta guerra, hermanos, ¿cuántos cristianos murieron? ¿Cuántos beatos tenemos? ¿Verdad? Sacerdotes asesinados. Por ejemplo, tenemos al padre Rutilio Grande, Cosme Espesoto. Y saben que Cosme Espesoto era un religioso. Y estaba leyendo yo la historia, no sé si ustedes la han oído. A él le dijeron: padre, fíjese que en tal lugar hay un enfermito y necesita una señora que está agonizando y quiere que le vaya a dar la unción. Y dice el padre: vamos, dice, vamos. Y el padre sale con el hombre que llegó a traerlo, y en el camino, era una trampa, y en el camino lo estaban esperando y asesinaron al padre. Y no lo hallaban, y lo reconocieron al final solamente por el hábito que llevaba él puesto. Cuando lo encontraron, ya su cuerpo estaba descompuesto y a los animales se habían comido gran parte de su cuerpo. El Cosme Espesoto. Así fue asesinado este sacerdote. ¿Y todo por qué? Por decir que era pecado asesinar a sus hermanos, que era pecado la injusticia, que Dios la estaba viendo y que iba a pedir cuentas de lo que estaba sucediendo. Cállese. Y lo mataron. Y San Óscar Romero, que lo asesinaron mientras estaba celebrando la Santa Misa, mientras estaba en la consagración. Él no murió en el ambón predicando, él murió en el altar, ahí con las ofrendas del pan y el vino. Ahí fue asesinado. ¿Y cómo están esos? Los jesuitas que asesinaron las religiosas, que fueron violadas, masacradas, ¿verdad? Entonces todo eso, ¿y esos dónde están? Triunfando, felices de lo que han hecho. Son una vergüenza de la humanidad y perseguidos por la justicia también. Entonces, cuando se sintieron poderosos, grandes, miren, abajo se terminaron. Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, que se sentía como un dios y que se iba a adueñar de todo el mundo, ¿qué pasó? Él mismo se fue hacia abajo. Y aquí nosotros, que hemos vivido lo más reciente, una situación de violencia tan terrible, con pandillas, ¿verdad? Con pandillas, niños quedando huérfanos, sin padre, sin madre, familias masacradas por lo que andaban haciendo, niños de 12 años enseñándoles cómo asesinar a otra persona, cómo utilizar un arma. Y eso lo vivimos aquí. Eso lo vivimos aquí en nuestro país, y eso lo han visto nuestros niños, nuestros jóvenes, y pensamos que eso no podía parar, pensamos que eso iba a ser imposible. ¿Y qué sucedió? Se terminó. ¿Saben por qué? Porque el bien siempre triunfa.
Y ahorita estamos viendo una situación en Nicaragua. Estos dos verdugos, ¿verdad? Estos dos sinvergüenza, estos dos que dicen ser presidentes y lo que están haciendo es persiguiendo y destruyendo a su propio pueblo, sacerdotes que están presos, desaparecidos, una situación de injusticia terrible que se está viviendo. La historia y Dios les pedirá duras cuentas a estas personas, porque no duran para siempre. La maldad siempre perece. ¿Y saben qué? El bien siempre triunfa. Y entonces aquí es donde viene la pregunta. Hoy es la solemnidad de Cristo Rey. ¿En qué lugar queremos estar nosotros? ¿Queremos estar en el lugar de los derrotados, donde sabemos que el apóstol San Pablo dice, la paga del pecado es la muerte, mas la vida es un don gratuito de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el camino? ¿Qué es lo que queremos? A mí me gusta aquel cantito que creo que todavía lo canta Renovación, aquel que dice, ¿por cuál camino vas? Si tú resuelto estás, recuerda que a Jesús tus cuentas le vas a dar. ¿Por cuál camino va? Camino angosto es el de Dios, el ancho es de Satanás. Si quieres tú participar, apártate del mal. Cantitos que son sencillos, pero que tienen una enseñanza tan grande, y hermanos, y que tienen que ayudarnos a reflexionar a nosotros. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Sé que a veces hay jóvenes que piensan que porque ya vienen las fiestas del parque, todas las noches bailes, borracheras, desórdenes. Y yo sé que hay muchos jóvenes que ven esos lugares con envidia. Ay, yo quisiera ir, que mi mamá no me da permiso, que mi papá no quiere. Pero piensa, ¿qué camino estás llevando? ¿Por dónde estás llevando tu vida? Y de lo que hagas hoy va a depender tu mañana. De eso va a depender. Yo fui joven. Y me acuerdo de las veces que iban a bailar, algunos iban a fiesta, y yo decía, ay, que no me dan permiso, que me quedo en mi casa. Y hoy digo, gracias Señor, porque aquellos más parranderos, aquellos que andaban en más fiesteras, no les fue bien. Y hoy, ¿cómo están? Algunos muertos, otros presos, otros en borracheras, otros con su vida destruida. Y hoy digo, gracias Señor, porque de una manera u otra pusiste obstáculo en mi vida para apartarme de ciertas personas, para no tomar este camino. ¿Y cuál es la meta? Dejar que Cristo sea el Rey de mi vida, que sea Él quien gobierne, que me dirija, que me sostiene. Hermano, pídele hoy a Jesús que Él sea el Rey de tu hogar, que sea el Rey de tu matrimonio, de tu familia, de tu trabajo. Dile, Señor, toma posesión de nuestra vida, de nuestro matrimonio, de nuestro hogar. Toma posesión, Señor, de todo lo que yo tengo y te lo entrego a ti, para que así sea el triunfo del Señor el que resplandezca en todo lo que hagamos para gloria suya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.